Capítulo 2. Los sentimientos de los dos. Parte 1. La noche del primer día del desfile. Lux caminaba solo por la calle de la capital real que estaba teñida de rojo. En su agenda después de esto, una fiesta debería celebrarse en el bar junto con las estudiantes de la academia. En el primer ciclo, Lux salió del banquete y escuchó la confesión de Celis en el parque público. Luego él se le confesó a ella para responder a sus sentimientos. En el segundo ciclo miró alrededor del puesto nocturno con solo Yoruka, donde escuchó sus sentimientos y se convirtieron en amantes. Pero en el tercer ciclo de esta vez, no podía elegir a ninguna de ellas. No tenía margen para responder a sus sentimientos hasta que determinara la verdad detrás de este periodo de 3 días. En este momento, no parece que estoy siendo supervisado por una otamete, era su objetivo Crucifer-san desde el principio. ¿Para qué? También estaba desconcertado acerca de ese punto, pero por el momento solo podía usar el hecho de que la marca en él había sido quitada. En el caso de que el primer ministro Nulp estuviera detrás del ciclo usando a Abelan, no había otra manera que obtener pruebas durante este desfile e interrogarlo. Al mismo tiempo, también tenía que averiguar cuál era el objetivo de Fujil y la otamete Arsalia. Por supuesto, tenía que hacerlo sin ser notado. Teniendo en cuenta que el propio Lux era el elenco principal de este desfile, era extremadamente difícil llevarlo a la práctica. Pero no tenía más remedio que hacer eso. Por lo menos, no podía pasar por alto la realidad de que alguien fuera asesinado mientras nadie se daba cuenta. Sería genial si también hubiera un camarada que entendiera la situación tal como Lux, pero... Yahoo. Lux-chi, eres realmente tardío. La fiesta va a comenzar pronto, ¿sabes? Al mirar hacia allí, Tilfar, quien estaba frente a la entrada de la posada, encontró a Lux y le hizo un gesto con la mano. Scharis y Nokuto de Tríada también estaban paradas a su lado. También estás realmente lleno de energía saliendo así justo después de ese desfile. O tal vez te estás acercando con alguna chica otra vez. Lo siento. Me encontré con Crucifer-san cuando me fui por un momento. Cuando Lux respondió así casualmente, Tilfar y Scharis se quedaron sin palabras. O más bien, sus expresiones también se endurecieron seriamente al mismo tiempo. Ustedes dos, ¿qué ocurre? Sí. Lux-san, por favor no te preocupes por eso. Estábamos decididas, pero aún así estamos conmocionadas una vez más cuando en realidad ese es el caso. Eso es todo. Nokuto puso su mano sobre el hombro de Lux con un ligero toque y luego le envió su habitual mirada sin pestañear. Ahora bien, también tengo que informarle a Eiri. Como Lux-san finalmente ha decidido a su amante. Espera, no estás equivocada allí. Solo me reuní con Crucifer-san por accidente y luego hablé con ella, eso es todo. Lux finalmente se dio cuenta de que lo estaban malinterpretando y dijo su negación en pánico. Me pregunto si es realmente cierto. A pesar de que Lux-chi estaba cansado en el desfile de la tarde, pero entraste en una cita sin siquiera volver a la posada primero, ¿no es sospechoso? No, eso es porque ha pasado mucho tiempo desde que nos reunimos. Estoy diciendo la verdad. Lux se sacudió la sospechosa mirada de Tilfar y regresó a su habitación dentro de la posada por el momento. Se reunió con Eiri y Yoruka quien la estaba protegiendo e intercambiaron una conversación ligera. Te doy la bienvenida. Es genial que estés sano y salvo, Haruhi-sama. Ja, entonces Nii-san me dejó sola en la posada para ir a una cita. A menudo se dice que un héroe tiene una gran afición por las mujeres, aunque en los casos de Nii-san tu afición es demasiado excesiva. Yoruka lo saludó con su habitual sonrisa brillante, pero lo primero que salió de la boca de Eiri fueron palabras cáusticas. Lo primero que hizo Lux fue confirmar que nada extraño había sucedido, y que estaba a punto de ir al bar junto con todos menos. Pichan, ¿qué ocurre? Lux notó a Pilfi quien permanecía en la habitación hasta el último momento mirando por la ventana con una mirada aturdida y la llamó. Debido a que era taciturna e inexpresiva, mirando desde la perspectiva de los demás se vería igual que siempre, pero como su amiga de la infancia, Lux pensó que su condición parecía un poco extraña. No era nada como sentirse mal, pero se sentía como si estuviera molesta por algo. Tal vez,
me siento un poco cansada. Cuando estaba caminando afuera, vi una ilusión. Ilusión, no me digas que viste dulces o algo así. Lux bromeó con un tono ligero, pero Pilfi respondió con una mirada seria. Otámete. La que conocimos en el Ark, la Cruche. Asterisco tan pasterisco. El corazón de Lux dio un salto enorme y un escalofrío lo recorrió. Su mente instantáneamente se quedó en blanco y se quedó quieto por unos segundos. Luchan, ¿qué ocurre? Ahora que lo pienso, esta mañana Pilfi dijo que no pudo escuchar el sonido de los fuegos artificiales. El sonido de fuegos artificiales que señaló la apertura del desfile. A pesar de que el poder de la manipulación de la percepción de Abelan envolvió el recuerdo de este periodo de 3 días, el material usado no regresó al anterior junto con el ciclo. Fue solo la memoria de la gente la que se rebobinó hace varios días. Simplemente no notaron ninguna incoherencia. En caso de que recibieran la unión de la manipulación de la percepción, estarían convencidos de que el sonido de fuegos artificiales que no existía resonaba en el cielo. Incluso la batalla que estaba ocurriendo en el lado del desfile no fue percibida por los transeúntes. Mirándolo desde otra perspectiva, darse cuenta de que no hubo fuegos artificiales y también ser capaz de ver a la Otámete significa. Ya veo, el bautismo. En el pasado, Hayes eligió a Pilfi como conejillo de indias de un experimento humano. Allí plantó una semilla de Ragnarok en ella. Cuando entró en un estado de aparente muerte debido a la conmoción, Lux cayó bajo la impresión de que Pilfi había muerto. Y luego abandonó el plan de la revolución para tomar venganza. Pero en realidad, justo después de eso Sacred Eclipse vertió fuerza de vida en Pilfi al inyectar elixir en ella. Gracias a eso resucitó unos días después. Hace 5 años, Fugil y Ouroboros reemplazaron la memoria de Lux de ese momento. Su memoria fue falsificada, pero el hecho es que Pilfi recibió el bautismo en ese momento. Al recibir el bautismo, la resistencia de uno hacia la manipulación de la percepción de Abelan aumentó. Eso fue lo que Singelen le dijo. Además, la semilla de Yggdrasil que se plantó dentro de su corazón también debía influir en ella. Ya veo. No fue una ilusión. Murmuró Pilfi después de ver a Lux parado de esa manera. Pichan, sobre este desfile, ¿qué tan lejos sabes? La vaga pregunta de Lux hizo reflexionar a Pilfi por un momento. En poco tiempo ella murmuró vacilante como para confirmar su propio recuerdo. No lo sé. Pero algo está sucediendo, eso es todo lo que sé. También como en esa batalla, perdimos. Pilfi susurró eso y miró fuera de la ventana con una mirada distante. También parecía que estaba recordando el incidente donde fue secuestrada y Lux lloraba junto a su cuerpo. Pichan. Tu cuerpo está bien. ¿Te sientes mal en algún lugar? Lux estaba preocupado por su salud porque estaba recibiendo el efecto del bautismo, pero Pilfi negó con la cabeza y sonrió. Estoy bien. Es por eso que no te preocupes. Dime qué está pasando. Después de todo, soy la guardaespaldas de Luchan. Lux perdió sus palabras ante su consideración hacia él. Sus palabras demostraron su comprensión de cómo Lux conocía la realidad detrás de esta situación anormal y cómo planeaba actuar. Lux dudó en involucrarla en esto, pero Piloye había visto incluso esa vacilación suya. Dios, ¿qué estás haciendo allí, Nii-san? Sal de la posada rápidamente. Lux respondió a la voz de Eiri que venía desde detrás de la puerta donde él iría enseguida, luego hizo una breve promesa con Pilfi para reunirse más tarde. Después de eso, participó en la cena del primer día del desfile junto con las estudiantes de la academia. Parte 2. Vaya, Pilfi. ¿Qué pasa? Varias horas después de que comenzara la fiesta en el bar que reservaron, Reli vio a Pilfi quien estaba empezando a quedarse dormida y alzó la voz. Tal como se esperaba, Lux se había acostumbrado después de haber pasado por la misma fiesta 2 veces antes. Lux manejó hábilmente a las de Tríada y las otras alumnas que intentaban obligarlo a beber. Hizo todo lo posible para evitar beber mientras emborrachaba a las demás. Lux respondía sus pedidos por un tiempo, fue entonces cuando de repente dirigió su mirada hacia la esquina de la fiesta. Allí, el cuerpo de Pilfi se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, luciendo como si estuviera borracha.
No, me siento bien. Quiero vomitar cuando Pilfi jadeó sin poder. Relly rápidamente se levantó de su silla y corrió. ¿Estás bien, Pi? Alguien llame a un doctor. Rápido. No, no creo que sea tan grave. Lux estaba exasperado con la directora que de repente actuó enérgicamente a pesar de que ella misma estaba severamente borracha hasta ahora. Ella era extremadamente cariñosa con su hermana pequeña, como de costumbre. Pero en realidad, Pilfi no estaba borracha. La propia Pilfi era un tipo de persona que era razonablemente fuerte en la bebida. Y esta vez ella también solo pretendió beber. En resumen, fue un acto que Lux le pidió que hiciera para salir de esta fiesta, por lo que también confiaba en que Relly reaccionara así. Relly-san. La cuidaré así que espera aquí. También la esperaré por un tiempo. Es así. Si Lux-kun se ocupará de Pi, entonces es conveniente, cuídala. Relly ya estaba dejando que sus verdaderas intenciones se filtraran descaradamente. Lux respondió con una sonrisa complicada, luego le prestó su hombro a Pilfi y se dirigieron fuera del bar reservado. No hubo ninguna estudiante quejándose de eso, incluida Seiri y la tríada. Entendieron que Relly también se callaría si Lux estuviera con Pilfi. Lux también había mantenido más o menos a todo el mundo con los demás, por lo que no había ningún problema, incluso si el elenco principal de la fiesta desapareciera. Le pidió a Yoruka que vigilara los alrededores del bar. En otras palabras, actualmente su plan estaba progresando sin problemas. Pi-chan. Te haré compañía, Ouka. Bien. Gracias. Por si acaso, Lux siguió prestando su hombro a Pilfi hasta que no hubo señales de otras personas mientras se movía, pero mientras caminaba su voluptuoso pecho tocaba naturalmente el cuerpo de Lux. El corazón de Lux latía con fuerza por dentro. Después de ir al baño, se dirigieron a la calle principal bajo la pretensión de quitarle su embriaguez. Por la tarde, la atmósfera estaba llena de entusiasmo por lo que no se dio cuenta, pero por la noche el aire frío de enero se filtró en su piel. Los 3 días de desfile del bucle. Dentro de la soledad de no poder compartir la memoria con los demás, sentía una calidez indescriptible simplemente porque Pilfi estaba de su lado. Ella era así para Lux desde el pasado. Ella era una de sus pocas amigas íntimas que lo conocía desde su infancia. Estaba albergando una emoción de afecto que era similar a la de una familia, y sin embargo, también era diferente de su sentimiento hacia su hermana menor Eiri. Para Lux en el periodo del antiguo imperio donde estaba aislado, ella era como un lugar soleado, el único lugar donde podía sentirse a gusto. Mientras caminaba por la calle principal donde se cerraban los puestos nocturnos y los transeúntes se estaban volviendo escasos, Lux repentinamente recobró el sentido e interrogó a Pilfi a toda prisa. Pi-chan. ¿Desde cuándo te diste cuenta de este desfile? Hace un momento. No recuerdo en la segunda vez. Lo mismo que Luchan. Parecía que Pilfi tampoco notó el bucle en el primero cuando Vaibra fue asesinado y el segundo donde asesinaron a Sigkreutzer. Pero sintió que algo estaba fuera de lugar al ver a Lux que a veces actuaba extraño. Parecía que ella había sido liberada de la vinculación de la manipulación de la percepción con eso como el ímpetu. Luchan, ¿qué vas a hacer? Hectómetros. Tengo que investigar quién y qué harán en el tercer día de este desfile, quién estaba usando Abelan y cuál era su objetivo para matar a otras personas generando este ciclo. Después de conocer su objetivo, él tenía que detenerlo sin importar qué. ¿Recuerdas sobre el primer ministro Nulp durante el desfile? Hizo algo sospechoso en el segundo y tercer desfile. Como si hubiera algún evento extraño o Pilfi negó con la cabeza un poco hacia la pregunta de Lux. Vi su cara en la fiesta, pero no había nada extraño. Entonces, tenemos que investigar de las personas a su alrededor. No había duda de que alguien relacionado con el nuevo imperio era la causa que estaba haciendo este ciclo. Su primer sospechoso era el primer ministro Nulp y las personas cercanas a él. En su mayoría se quedaba en el castillo, por lo que tendrían que colarse en el castillo y buscarlo para interrogarlo directamente. Podrían reunirse con él en el segundo día y en el banquete del último día, pero había varias cosas que debían investigarse antes.
La posibilidad era alta de que fuera un subordinado del primer ministro Nulp quien lo estaba observando, pero no podría esperar ningún resultado, incluso si se colara en el castillo en esta situación. Esperar. En primer lugar, ¿por qué ocurre este tipo de ciclo? ¿Por qué es necesario repetirlo más de una vez? Lux se dirigía hacia el castillo con Pilfi mientras de repente quedó atrapado en una duda. Hace 5 años, para guiar el futuro de la destrucción del antiguo imperio, Fugil eliminó los factores que obstaculizaban la revolución. Este ciclo, se estaba haciendo para determinar los elementos rebeldes, incluido Baibra, que podrían sacudir el nuevo imperio. Pero en la revolución de hace 5 años cuando Fugil usó Ouroboros, era una situación muy apremiante. La primera vez, Lux cayó en la desesperación debido a la aparente muerte de Pilfi y casi abandona la misión. La segunda vez fue cuando Eiri fue tomada como rehén. Ambos bucles se llevaron a cabo para evitar un riesgo fatal que podría convertir la revolución en un fracaso al rebobinar la memoria de todos. En ese caso, esta vez, la grabación secreta que poseían Baibra y Sig era una información que podría volcar al nuevo imperio. No había duda de que era una causa digna de revisión mundial. Sus subordinados deberían haber sido asesinados por las otámetes en el segundo ciclo, pero debería haber varias personas que sobrevivieron. No. En este caso, quizás debería decirse que fueron liberados. La posibilidad era alta de que la mente maestra que causó esta revisión del mundo estuviera usando este tercer ciclo para expulsar a la fuerza que era hostil hacia un nuevo imperio que no fuera Baibra y Sig. Espera. Los asesinados Baibra y Sig, ¿cómo está su situación ahora en este ciclo? Lux fue a preguntarle a alguien para averiguarlo primero. Parte 3. Es inesperado que me visites así de tarde por la noche. Aunque rechazaría a ese visitante si no fueras tú. ¿Qué pasó? El lugar que Lux visitó fue una habitación en el edificio del gobierno de la capital. Era una habitación donde se alojaba el padre de Celis, Dist, uno de los 4 nobles más importantes. Lux tenía la intención de mantener su visita aquí en secreto. Fue él quien le contó a Lux sobre Baibra, Sigkreutzer y también la facción del antiguo imperio justo el día antes de que comenzara el ciclo de 3 días. En ese momento, él era la única pista que Lux tenía para buscar en su paradero. No parece que esto se trate de mi hija, en ese caso, esto es una charla de política. Habrá rumores si te quedas aquí por mucho tiempo. Vamos a mantener esto corto. Dist le dijo a Lux de esa manera mientras estaba sentado en el sofá dentro de la sala de recepción. Supuso que no se trataba de Celis viendo a Pilfi estando con Lux. No creía que Lux hablaría sobre su relación con su hija mientras su amiga de la infancia lo acompañaba. Lux se sentó en el lado opuesto con una larga mesa colocada entre ellos. Luego preguntó con voz baja. Con respecto al caso del que habló Lord Dist el otro día, ¿sabe usted qué hicieron Baibra y Sigkreutze durante el desfile de hoy? Dist frunció el ceño con severidad y guardó silencio al escuchar la pregunta contundente de Lux. Fue solo natural. Porque era una pregunta extraña. No pudo medir el significado y la intención de la pregunta de Lux. Este hombre en la flor de su vida mostraba tal reacción y expresión. Esto no es algo de que hablar en este tipo de lugar. La razón por la que hablamos en un bar clandestino ayer, creo que si eres tú, entonces lo entenderías, pero el gran noble Dist y Lux, que en ese momento era un héroe del nuevo imperio, hablaban de la facción del antiguo imperio que planeaba robarle el poder a la reina. Dist aludió sobre el peligro de hacer tal cosa en este edificio gubernamental de la capital real, pero Pilfi levantó silenciosamente su rostro y murmuró. Está bien. Actualmente, no hay nadie en los alrededores. Por el olor y el sonido, lo sé. Similar a Yoruka quien leía la presencia de otras personas, a Pilfi también se le mejoró su capacidad física debido al Ragnarok implantado en ella. La agudeza de sus 5 sentidos no se podía comparar con la de una persona promedio. Después de explicarle eso a Dist y garantizar la seguridad, Lux hizo su pregunta una vez más. Me disculpo por la rudeza. Pero esto es importante. ¿Puede darme la respuesta? Cuando Lux inclinó la cabeza mientras todavía estaba sentado, Dist suspiró levemente y asintió.
Llamó a un sirviente y le pidió que les trajera té, luego despidió a la gente del entorno una vez más. Levanta la cara. Parece que hay una situación apremiante. Cooperaré contigo dependiendo de la razón por la que preguntes. Muchas gracias. Lux bajó la cabeza una vez más y luego levantó lentamente la cara. Y luego, preguntó una vez más sobre el movimiento de Vaibra y Sig. Dist solo sabía que Vaibra intentaba acercarse a la facción del antiguo imperio, pero no sabía lo que estaba haciendo durante el desfile. En cuanto a Sig Kreutzer, él estaba haciendo lo mismo que Dist. Estaba actuando como seguridad del desfile junto con sus soldados privados. En este momento estaba descansando en otro edificio del gobierno. Desde el punto de vista de Dist, parecía que Sig Kreutzer no había muerto y todavía estaba cumpliendo su papel en la seguridad del desfile. Pero en realidad, Sig ya debería haber sido asesinado, por lo que actualmente el edificio en el que se hospedaba debería estar vacío. Entonces, ¿puedes por favor enseñarme la ubicación del edificio donde se está quedando? Sin embargo, Sig tenía varios subordinados supervivientes. Lux no sabía si eran soldados privados formalmente registrados o mercenarios contratados, pero esta vez también deberían ponerse en contacto con Sig. Era muy probable que en el segundo ciclo las otámetes dejaran escapar a varios de los subordinados de Sig, de modo que en el bucle de esta vez pudieran investigarlos. Lux tenía el objetivo de seguirlos. Intentas negociar con la facción del antiguo imperio. Su estado actual es realmente complicado. Es mejor no acercarse a ellos descuidadamente. Entiendo. La advertencia de Dist fue razonable, pero Lux no retrocedió. No tengo intención de involucrarme con ellos sin estar preparado. Pero hay algo que tengo que determinar sin importar qué. Un peligro se acerca a este país, no. A este mundo. Ya veo. Dist murmuró eso. Luego suspiró mientras giraba hacia la mesa y sacaba un mapa. Señaló un lugar en él. Lux le dio su agradecimiento antes de moverse para salir del edificio. Pero fue detenido antes de abrir la puerta. Está bien si no preguntas sobre el otro asunto. Sobre el hombre que estaba pidiendo mi cooperación, esa fue la conversación que Lux escuchó el día anterior al inicio del desfile. Había alguien tratando de reemplazar a la reina Rafi como la gobernante del nuevo imperio. Dist dijo que el hombre estaba pidiendo su ayuda, pero... Está bien. Si se trata de esa persona, entonces ya lo sé. Lux intencionalmente no lo dijo en voz alta, pero sabía que era el primer ministro Nulp. Pero si fuera él quien trabajaba junto con Fugil usando el poder de Abelan para crear este ciclo, entonces no podía mencionar ese nombre. Según Pilfi, no parecía que hubiera presencia de otámetes a su alrededor, incluso ahora, pero no quería arrastrar al padre de Celis a un peligro aún mayor que este. En la memoria de Lux, el primer ministro Nulp era un noble de la facción contra el antiguo imperio. Era un subordinado directo del conde Atismata. Hizo uso de su habilidad al establecer el gobierno del nuevo imperio y había hecho una gran contribución como ayudante de la reina Rafi hasta ahora. No había duda de que él era la única persona digna de Dist para recomendarse como el próximo candidato a rey. Por lo tanto, la posibilidad era extremadamente alta de que estaba tratando de detener el plan de Vaibra y Sig. Lux también estaba alerta sobre esa posibilidad. Lux le dio su agradecimiento a Dist y dejó el edificio del gobierno junto con Pilfi. Y luego se pusieron la capucha de sus abrigos para ensombrecer sus rostros y se dirigieron hacia el otro edificio gubernamental mientras evitaban la mirada de la gente. Pichan. ¿Hay alguna presencia extraña? Espera un poco, mis ojos se acostumbrarán pronto. La excelente vista de Pilfi parecía ser efectiva incluso en la oscuridad de la noche. Actualmente, no parecía haber nada extraño en el edificio donde se alojaba Sig, pero... ¿Cómo vamos a entrar? Hay guardias. Parecía que los guardias alrededor del edificio del gobierno no eran soldados privados de Sig, sino los guardias del nuevo imperio. En otras palabras, normalmente no podrían pedir entrar. ¿Quieres intentar acercarte? La pared se ve escalable. Pilfi dijo eso con una cara seria mientras se preguntaba qué hacer.
La pared del edificio estaba hecha de ladrillo con una superficie áspera y desigual, pero era demasiado imprudente para que los humanos escalaran allí. Tal como se esperaba, Lux pensó que la había escuchado mal, pero la maestra me obligó a hacerlo para el entrenamiento, así que algo como solo esto es fácil. Voy. ESP, Pichan. Sin siquiera tiempo para detenerla, Pilfi se acercó al edificio, saltó la cerca y entró en el suelo. Un minuto después, agitó levemente su mano desde el borde del tejado hasta que estuvo bien. No, me es imposible escalar una pared sin usar drag ride. Cuando Lux transmitió eso con un gesto de su mano, parecía que su significado fue transmitido y Pilfi retrocedió al edificio por un momento. Después de eso, cuando se mostró en la azotea una vez más, bajó una cuerda que pareció encontrar en algún lugar. Lux la usó para escalar. No había ningún guardia en la azotea, había una escalera que continuaba dentro del edificio. Podemos entrar desde aquí. Así parece. Sin embargo, no hay presencia, sonido ni nada en el edificio. Era justo como lo esperaba, los subordinados de Sig ya habían sido aniquilados. El espacio del edificio era comparable a más de 10 casas. Era realmente espacioso. Debía reservarse para albergar la fuerza de Sig, pero Lux bajó la escalera mientras pensaba eso y exploró el edificio que estaba hecho de piedra. Pero no hay nadie. Pero con la forma en que hay guardias alrededor del edificio, debería parecer que la fuerza de Sig se estuviera quedando aquí. Luchan. Hay olor a lluvia. Pilfi miró hacia el cielo y susurró eso en el momento en que salieron a un corredor abierto que daba al patio. Lluvia. Si recordaba bien, no llovió en el primer y segundo desfile. Justo como pensaba. El ciclo era solo un restablecimiento de la percepción de las personas, mientras que el tiempo se movía con normalidad sin lugar a dudas. Si la lluvia borrara esta vez cualquier rastro como el olor y similares, puede que no hubiera problemas incluso si actuaran en una escala mayor. Vamos a buscar en la entrada trasera. Si el drag ride que grabó la información secreta que Vaibra viene, podría venir desde allí. Podría ser desde el patio, ¿sabes? Si es un drake, puede usar camuflaje. Ya veo. El soldado privado que poseía la grabación de video estaba usando un tipo de equipo especial, un drake, por lo que no necesitaba venir desde la entrada trasera. En resumen, estaría bien siempre y cuando hubiera un espacio que un drag ride pudiera usar para colarse, así que la posibilidad de la ruta era la azotea, la entrada trasera y el patio. Tal vez, sería mejor dividirse. Cierto. Pichan, por favor cuida la entrada trasera. Intentaré buscar en el patio. Ten cuidado. Pilfi asintió brevemente, luego se separó. Lux comenzó a caminar dentro del edificio. Mientras se dirigía hacia el patio en línea recta, sintió una presencia y dejó de moverse. TSU. Casi pierde la voz, pero cerró la boca con su mano derecha. En el patio, había una niña frente a un drake que había disipado su camuflaje. Una chica de cabello negro vestida con el uniforme militar del nuevo Imperio Sanya Remist. ¿Cómo? ¿Por qué está ella aquí? Los tres subordinados directos de Eisenberg Cerberos. Ella era la líder de eso y una vez se infiltró en la Academia del Nuevo Imperio como espía. Después de intentar robar el Gran Force en el ataque contra el Nuevo Imperio, en el plan de recaptura de la capital imperial, luchó contra Celis y perdió. Entonces ella debería haber sido encarcelada. Incluso cuando el Nuevo Imperio trató de utilizarla como material para negociación con la República de Eiburg, se excusaron que lo que Cerberos hizo se hizo bajo la decisión arbitraria de Ayes y la abandonaron. Esta chica que ya no tenía ningún lugar donde pertenecer estaba. Lord Sig. ¿Cómo está? La confirmación de la grabación hectómetros. Ah, no importa. Más importante aún, entonces eres mi último subordinado. Sí. Por alguna razón, yo fui la única que llegó al punto de encuentro. Debería haber muchos más, pero no están en ninguna parte. El miembro de los soldados privados que llevaba un drake la llamó como Lord Sig. ¿Por qué? Porque la está llamando Sig. Lux se sorprendió por unos segundos antes de darse cuenta. Este mundo ya era un mundo ficticio.
Todos los que no eran Lux y Pilfi fueron capturados por la percepción creada por sus cerebros. En realidad, Lux también estaba alucinando antes por la existencia de Magialka, Singelen y Aeril. Ese soldado privado también, en otras palabras, estaba bajo la influencia de la manipulación de la percepción que lo hacía tener la impresión de que Sanya era el verdadero Sigl. Pero, ¿de qué sirve hacer esto? Se hace pensar también a la propia Sanya que ella es Sigl. O quizás alguien le ha ordenado hacerlo. El evento se estaba moviendo incluso mientras Lux estaba reflexionando sobre eso. Ya veo, entonces no viste a nadie más. Entonces eres el último, ¿eh? El número también coincide con lo que dijeron los tipos anteriores. Tomaré la grabación que tienes. Ven. Sí. El hombre disipó la armadura Drake que llevaba y siguió detrás de Sanya. Caminaron por el ancho pasillo. Lux también lo siguió ocultando su presencia. Y luego, cuando abrieron la puerta de la oficina que estaba en la parte más profunda del edificio, una extraña visión apareció en sus ojos. Lord Sigl. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Un mar de sangre se extendió detrás de la puerta. Los cadáveres de varias personas a las que ya se les había cortado la cabeza teñían de rojo la magnífica alfombra roja de la oficina. En medio del olor espeso de la muerte, el soldado que entró en la habitación no hizo ningún cambio en la expresión. Incluso para Lux, que estaba mirando desde un costado, era un espectáculo aterradoramente extraño. No hay nada de qué hablar. Gracias por tu trabajo hasta ahora. Sigkreutzer, no, Sanya, quien simuló ser él, levantó despreocupadamente el sword device del Drake que recibió del hombre. Fue bajado bruscamente. Inmediatamente después, la cabeza del hombre cayó sobre la alfombra. Ya ves, soy una trampa. Sanya miró hacia la cabeza del hombre que caía al suelo y murmuró a nadie en particular. En el día del desfile, los subordinados de Sig llegaron aquí trayendo el Drake que estaba almacenado con la grabación de la imagen. Tal vez Sanya se convirtió en la sustituta de Sig usando la manipulación de la percepción y permaneció aquí esperando que el soldado privado eliminara a cada uno de ellos. Ya es demasiado tarde. Pero, ¿con quién conspira Sanya? ¿Quién demonios es la mente maestra? Alguien que podía sacar a Sanya, quien estaba encarcelada por un delito grave, era limitado en el nuevo imperio. Incluso para los cónsules era imposible si solo tenían una posición común. Tenía que ser el director de la prisión, o tal vez alguien más arriba. Sin embargo, pensar que viniste. Lux Arcadia. No has cambiado, parece, empujándote al peligro tal como siempre. Lux se sorprendió de que una voz repentinamente viniera desde atrás. Lux instantáneamente saltó hacia el corredor y rodó por el suelo. Inmediatamente después, un sword device que el hombre movió cortó el aire. Tú eres, Ignid. Un hombre pelirrojo con un rasgo distintivo de cabello frontal erizado. Era miembro de Cerberos al igual que Sanya. Él debería haber sido encarcelado de manera similar. Qué amable de tu parte recordarme. O tal vez, esto es lo que llaman la obligación de un caballero. Para que puedas percibir nuestra verdadera identidad, parece que en este momento la unión de Endless no está funcionando en ti. Sanya, quien estaba dentro de la oficina, se giró hacia él y murmuró algo, luego arrojó el sword device en su mano al suelo. Y luego sacó un nuevo sword device desde su funda y lo apuntó hacia Lux. ¿Qué? No había espacio para moverse libremente incluso si convocaba un drag ride en este lugar estrecho. Inevitablemente, una lucha de espadas y un combate cuerpo a cuerpo serían más efectivas aquí. Lux también había acumulado entrenamiento, pero solo estaba en el nivel superior al promedio entre los oficiales cadetes. Comparado con su habilidad como Drag Knight, su fuerza en el combate cuerpo a cuerpo era decisivamente inferior. No podía compararse con estos dos que habían acumulado entrenamiento como espías de la República de Eiburg. Pero no puedo escapar de aquí. De alguna manera tengo que capturar a estos dos sin matarlos. Lux también sacó su sword device en respuesta y tomó su posición. Justo ahora Sanya se llamó a sí misma una trampa. Esa trampa tenía dos capas. Lo más probable es que en este tercer ciclo Sanya actuó como reemplazo de Sigkreutzer para quitarle la grabación de imagen a sus subordinados.
Y luego Ignid la seguía escondiéndose para buscar personas que escaparan de la maldición de la percepción tal como Lux. El cerebro del enemigo también predijo la existencia como nosotros quienes notamos la reestructuración mundial y tratamos de investigar. Esa posibilidad era definitivamente alta. Si Lux estaba en la posición del enemigo, no había manera de que pudiera permitir que alguien que notara este ciclo y realidad fingida viviera. ¿Por qué están ustedes dos aquí? ¿Cómo escaparon de la prisión? Lux convirtió sus palabras en armas para contener al enemigo e intentar extraer información de ellos. Pero lo que vino fue solo una espada sin palabras empujada por Sanya e Ignid. El ataque pasó por la ruta más corta con la velocidad más rápida. Las puntas de los Sword Devices se acercaron a los lados de Lux. Sanya cargó en la brecha de conciencia de Lux que resultó de su intento de conversar. ¿Qué? Apenas lo esquivó retorciendo su cuerpo, pero Ignid siguió presionándolo y atacándolo. Rápido. Apenas desvió la punta, pero el dolor le atravesó la parte superior del brazo. Era una fuerza física anormal que no podía explicarse solo por ser bueno en el combate mano a mano. Esta fuerza, ¿qué demonios? Tienes un buen instinto, héroe-san. Los ojos de Ignid estaban teñidos de una misteriosa luz. Un tatuaje geométricamente estampado apareció en su mejilla. Y luego arrojó su Sword Device e introdujo a Lux en la oficina. Lux fue empujado boca abajo en el piso en medio de la habitación. No podía moverse como si hubiera sido crucificado. Físicamente Ignid era algo más alto que Lux. Sostuvo a Lux y ni siquiera pudo contraerse. Sanya rápidamente tomó el Sword Device de la mano de Lux. Con eso el encuentro aquí fue decidido. Mirando más cerca, un tatuaje similar había aparecido en la mejilla de Sanya también. Parecía similar con el tatuaje de Sophis, pero, de alguna manera se sentía diferente. Estamos prohibidos de matarte. Escapaste por poco de la muerte. ¿Qué quieres decir? Mi venida aquí ya fue predicha por tu maestro. De ninguna manera. Sanya se encogió de hombros y enrolló una cuerda para atar a Lux. Recibimos una orden para deshacernos de cualquiera que viniera aquí y notara la verdad. Te salvaste porque será preocupante si te matan aquí. Sanya e Ignid. Sus palabras eran abstractas, pero apoyaban la inferencia de Lux hasta ahora. Si alguien en el nuevo imperio lo sacó de la prisión, tal como se esperaba, coincidía con las expectativas de la mente maestra. La princesa imperial de los Lords, Listelka, una vez trató de ganarse a Lux y los otros, los Seven Dragon Paladins por medio del lavado de cerebro. En otras palabras, la doncella del oráculo Listelka lo sabía. Si ella pudiera obtener a Abelan, podría obtener subordinados que no podrían traicionarla. Y luego, el poder anormal que Sanya e Ignid mostraron. Lo más probable es que estos dos tuvieran limitaciones, por lo que no podían aplicarse como traidores y ahora estaban controlados por Abelan o las Otámetes. Rayos, entonces ustedes dos están controlados por la mente maestra. Dolía el corazón de Lux a pesar de que antes eran enemigos que intentaron destruir el nuevo imperio. Pero Sanya, quien notó el pensamiento de Lux, se estremeció de diversión. Ja. No es tan malo que un enemigo como tú necesite compadecerse de nosotros. En primer lugar, todos los demás que no sean los que se encuentran en la parte superior son nada más que miserables marionetas de otra persona. Todo el mundo no es más que una miserable existencia para ser convenientemente controlado, usado, bailando en los hilos. Incluso si eres así, desde aquí en adelante solo serás usado como un peón llamado el héroe del nuevo imperio. Ella hablaba con una expresión y tono humanos, no como una criatura inhumana. ¿No es maravilloso? Caímos en desgracia debido al esfuerzo de todos ustedes. Pero no es culpa de nadie. Fue nuestra culpa porque perdimos. No importa cuánto trabajo, no pude escapar de las cadenas de todos ustedes nobles egoístas. Sanya e Ignid al principio fueron huérfanos debido a daños de guerra en la República de Eiburg. Fueron elegidos por los militares, formados a través de un duro entrenamiento y se convirtieron en Drag Knights Elite. Pero al final, fracasaron en el plan de recaptura de la capital imperial y llegaron al destino de ser descartados. Aún así,
Esto es mejor que pasar toda nuestra vida en esa prisión. Estoy agradecida con esa persona. Soy capaz de utilizar esta vida correctamente, mi orgullo como Drag Knight de ese infernal entrenamiento en el campo de batalla. Puedo ganar contra ti en este lugar. Tal cosa. Estás equivocada. ¿Podría tal cosa realmente llamarse victoria? Pobre tipa patética, Lux no podría estar de acuerdo sin importar qué. Te resignaste a un destino que no elegiste por tu propia voluntad, sino que se te obligó por alguien más. Aún así, puedes llamar a eso vivir con orgullo. Solo te hacen pensar eso por la maldición de Ouroboros. Ese sentimiento se acumuló en su pecho. Se convirtieron en palabras que él exprimió desde su boca. Caminando en un camino donde puedes creer en ti mismo incluso cuando el mundo no marcha tal como lo esperas. ¿No es eso lo que significa vivir? Sanya. No lo entiendes. Una persona bendita como tú no lo puede entender. No fue Sanya sino Ignid quien respondió al grito de Lux. Su tono no era febril como nocturnal impulsado por elixir, sonó resignado con un tono similar al de su tono natural. ¿No notas tu propia anormalidad? Sobre tu propia habilidad que puede continuar ganando. Del esfuerzo necesario para entrenar hasta ese nivel. Es por eso que es imposible para nosotros ser salvados. La comprensión o cosas similares son imposibles, no importa qué. No hay necesidad de ninguna simpatía. Después de un tiempo, tú también te convertirás en un terminal tal como nosotros. No como una parte desechable. Como nosotros, sino como el héroe del nuevo imperio, la herramienta suprema, Yuach. Justo después de que Sanya dijo eso, Ignid presionó más fuerte en el cuello de Lux para quitarle la conciencia. El flujo de sangre a esta cabeza se cortó. En el momento en que su conciencia estaba llegando más lejos, el aire de la habitación se sacudió de repente. Luchan, no es extraño en absoluto. Era una voz tranquila y monótona. Lux jadeó sorprendido por el tono lento habitual que era como ella. Sanya Remis rápidamente blandió el sword device que le robó a Lux y se puso en movimiento. La dirección de su salto fue hacia la entrada de la habitación. Justo cuando Lux adivinó, Pilfi entró en la habitación. Ella giró su cuerpo y esquivó el empuje del sword device, luego instantáneamente tomó el brazo de Sanya y lo retorció. Asterisco crack, asterisco yuh, Sanya, cuyo codo derecho fue destruido, mostró una expresión angustiada y gimió. Al ver que Ignid extendió la mano hacia su propio sword device. En ese momento, la espada corta de Tipon se clavó en el dorso de su mano. Uwa. El sword device de Tipon que portaba Pilfi no era adecuado para bloquear una espada o algo similar porque era un tipo de espada corta, pero era útil para lanzarla o combate a corta distancia. Fue una acción exclusiva de Pilfi que se destacaba en el combate cuerpo a cuerpo utilizando el arte marcial que Magia Alka le enseñó. Y ahí en el instante en que Ignid titubeó, la patada frontal de Pilfi llegó. Ella hizo uso del retroceso de la patada para saltar y su golpe de mano cayó sobre la cabeza de Sanya, cuyo brazo estaba roto. Los dos fueron suprimidos en un abrir y cerrar de ojos con solo 2 ataques. Maldita sea. Monstruo. Sanya, quien estaba tendida en el suelo, los fulminó con la mirada enojada. La cabeza de Lux instantáneamente se volvió en blanco al escuchar ese comentario de despedida. Luchan, no lo hagas. Detenido por la voz de Pilfi, Lux volvió a sí mismo con un grito ahogado. Su puño estaba fuertemente apretado sobre la cabeza de Sanya como si fuera a girar hacia abajo. Un buen putazo en la cara es lo que se merece esa zorra, es peor que el equipo Rocket. ¡Qué mierda más molestosa! No aprende nunca. La razón era seguramente, no, estaba claro incluso sin pensarlo. Su cuerpo reaccionó a esas palabras que ridiculizaban a Pilfi. Tenemos que preguntar quién les dio la orden. No es bueno si los haces desfallecer. Tienes razón. Lux respiró profundamente para calmarse. Él asintió mientras recibía el sword device de Bahamut que Pilfi le devolvió a Sanya. Los dos que parecían estar controlados por alguien no parecía que confesarían fácilmente en esta situación, aún así no había duda de que eran una pista importante que estaba conectada con la mente maestra. Más importante aún, Pichan tú también.
Había alguien al acecho en la entrada trasera. Por ejemplo, Lux enfrió su cabeza que se calentó mientras ataba a Sanya con una cuerda. Una respuesta inesperada vino desde la boca de Pilfi, quien estaba atando a Ignid con un movimiento cómodo. Sí. Alguien estaba allí. Estaba oscuro, y sin embargo llevaba puesta una capucha. Tenía una forma pequeña. ¿Qué? Una persona desconocida estaba observando este lugar. En ese caso, podrían haber comprendido esta situación y haber llamado a su camarada aquí. La figura de Sigkreutzer, que fue asesinado en el ciclo anterior, brilló en la mente de Lux y se estremeció. Está bien. Esa persona observó por un momento, pero su olor no era el de una otámete. Parece que todavía no nos han notado. Es por eso que creo que está bien no apurarse y escapar. La sensación de Lux fue más allá de la admiración y el asombro al ver a Pilfi, quien no se inmutó ni siquiera en esta situación. Se preguntó qué tenía que hacer para poder estar tan tranquilo. En cierto sentido, ella podría ser alguien que poseía el calibre de un rey, incluso más que alguien como Lux. Su expresión se soltó abruptamente cuando un pensamiento tan gracioso cruzó por su mente. Me alegro de que Pichan se haya reunido conmigo. En realidad, no quería arrastrarla a esta situación peligrosa, pero si Pilfi no estuviera allí, habría sido capturado por Sanya hace un momento y todo habría terminado. Era diferente del pasado, cuando él mismo llevó a cabo la revolución. Lux una vez más se sintió aliviado por la existencia de un compañero en quien podía confiar. Te vas a arrepentir, ¿sabes? El no matarnos de inmediato. Sanya, cuyas manos estaban atadas con una cuerda en la espalda, miró a Lux con una expresión intrépida. Estás planeando no decir la identidad de la mente maestra sin importar qué. Eso no es lo que quiero decir, el límite de tiempo se acerca. El límite de tiempo para una existencia como yo. ¿Qué? En el instante en que su vigilancia hacia los alrededores se relajó con los oponentes restringidos. La cara de Sanya cambió en esa apertura que no era digna de llamarse descuido. Oh, Gu. Yi. El tatuaje geométricamente estampado impreso en la cara de Sanya brilló carmesí y su carne comenzó a transformarse. Su cuerpo se derrumbó lentamente. Estaba siendo destruido desde dentro. El limo, que parecía un trozo de carne con el color y el olor de las entrañas, fue convocado por el cuerpo de los dos. Parte 4. Alguien quedó atrapado en la red. Nuestro turno será pronto, Nanodesu. Alrededor del momento en que ocurría el incidente en el edificio del gobierno donde se alojaba Sigkreutzer, una chica estaba de pie en la plataforma de observación que podía mirar desde lo alto el paisaje urbano de la capital. La otámete, vistiendo un vestido azul con una capucha que ocultaba sus orejas de conejo, era la gear leader del ARC, la Cruche. A su lado, otra chica vestida en un drag bride divino aterrizó. Ella también era una otámete que estaba maniobrando en secreto siguiendo las órdenes de su maestro Nila Uches del Hall. En su expresión había un rastro restante desde el momento en que se llevaba bien con Crucifer y Ymir. ¿Necesitas ayuda? Estoy libre, así que estoy bien ayudando de Arimasu. Este robot es realmente estúpido después de todo, así que podría arrebatarle el logro de Arimasu. Antes de tratar a otras personas como idiotas, debes ocultar tu verdadero sentimiento, Nanodesu. Tu asistencia no es necesaria, así que por favor quédate en tu estación. Seré la que le informe al maestro. De Arimasu. Aún así, es conveniente, ¿no es cierto, ese, Peresait, tuyo? Es como un demonio. Además de las habilidades comunes que las otámetes compartían como gear leaders que controlaban las ruinas, también estaban equipadas con una capacidad personal única que hacía uso de nanomáquinas. El poder de las nanomáquinas que poseía la Cruche, Peresait, era capaz de dar instrucciones a otros seres vivos mediante la inyección directa de una cierta cantidad en el cuerpo del objetivo. Ella podía enviar un pedido a Levis tipo parásito que se administraba al cuerpo humano para devorar la vida del huésped y crecer. Si el anfitrión albergaba una intención desafiante, incluso era posible hacer que el Levis naciera en ese instante. En otras palabras, Sanya e Ignid en este momento eran títeres controlados por la Cruche. Pero esto también es por el bien de salvar a la gente, ¿no es así de Arimasu?
Eso es lo que dijo el maestro actual. Sí, eso es correcto, Nanodesu. Esto también es por el bien de la paz. Debería ser así. La misma escena cruzó la mente de las dos que estaban conversando. En una sala de tiza blanca llena de olor a medicina. Había 7 hermanas que pertenecían al clan Degfers. Habían perdido a sus padres. Estas 7 niñas que padecían una enfermedad incurable habían perdido su perspectiva de supervivencia. Fueron remodeladas por una chica científica llamada Arsalia, que desarrolló la tecnología de Abelan. A cada una de ellas se les encomendó el deber de administrar una ruina. Obtuvieron la vida eterna, pero a cambio perdieron su vida como humanos. Aún así, estaban agradecidas por obtener una vida en la que su propia personalidad permaneciera rezagada. El significado de la vida era lograr algo. Actualmente ese deseo de morir fue plantado profundamente en sus raíces, incluso mientras llevaban a cabo el orden de su nuevo amo. Por eso, tiene que ser logrado, Nanodesu. Incluso si eso significa tratarlos como parte desechable, un programa sin emociones las empujó hacia atrás y lo llevaron a cabo. La mano demoníaca que lanzó su amo actual. Parte 5. Dragride. Podría ser mejor usarlo, si no, no podemos ganar. Lux también asintió a la opinión de Pilfi. Después de que los dos salieron corriendo de la habitación, corrieron por el pasillo abierto mientras salían al patio del edificio gubernamental que estaba abierto en forma de rosquilla. Después de asegurar un espacio abierto para el presente, los dos convocaron sus Dragride divinos al mismo tiempo. Manifiéstate, dragón violento que devora la carne y la sangre de los dioses. Corta el cielo de las nubes oscuras, Bahamut. Actívate. Gran dragón divino que rompe las estrellas y el fin. Libera los colmillos de 100 cabezas y mata al todopoderoso, Tipón. Presionaron el botón en el mango de su Sword Device y pensaron fuertemente mientras cantaban sus respectivos códigos de acceso. Partículas de tenue luz giraban ante sus ojos y se formaron 2 grandes dragones. Kenect, On. Los dos luego murmuraron al mismo tiempo y los grandes dragones mecánicos se separaron. Se transformaron en innumerables partes de armadura que fueron equipadas por los dos. Los 2 Drag Knights, que estaban cerca de ser los más fuertes incluso en el nuevo imperio, terminaron su preparación para la batalla. Les tomó 10 segundos desde que salieron al patio hasta ahora en lo más corto. Y luego, menos de 3 segundos después de eso, los 2 demonios malvados que los perseguían saltaron hacia ellos. Sus formas no eran como los trozos de carne al principio, se habían transformado en unos monstruos aterradores que parecían unos 100 pies gigante. ¡Uga! ¡Oh! ¡Ah! No fue un grito de guerra, sino el rugido de un monstruo. O tal vez estaban desatando un sonido extraño que era como un grito mientras levantaban sus afiladas garras. Ese ataque en sí mismo poseía poder en un grado que era de alto rango incluso entre los Evis. Pero la conciencia de Lux se tambaleó y retrocedió cuando bloqueó el ataque con su gran espada. ¿Qué? Esto es. Jijiji, ¿qué ocurre? Príncipe de quehaceres. La voz de Ignith, que se volvió irregularmente disonante, violó el tímpano de Lux. Todo su cuerpo se sentía fatigado y sintió un intenso mareo. Lo más probable es que el efecto de la batalla intensa en Abelan aún permaneciera en su cuerpo. Tal vez la fatiga estaba aumentando debido a él usando Bahamut, lo que puso una gran carga en su cuerpo. El oponente no pasó por alto esa apertura e hizo un swing horizontal. Lux fue mandado a volar hacia atrás. ¿Qué? Pero no importa cuán debilitado estaba su cuerpo, no podría ser derrotado en esta situación crítica. Lux intentó recuperar su equilibrio de alguna manera, pero durante ese tiempo un miasma púrpura cubrió el área. Luchan. No respires. Veneno. Como estaban frente a un patio abierto, la niebla venenosa que Ignith exhalaba se dispersó de inmediato. Pero el cuerpo de Lux estaba paralizado y no podía moverse correctamente, tal vez porque ya lo había respirado. Toma esto, y esto. ¿Qué ocurre? Ignith balanceó sus garras que tenían forma de gran guadaña. Lux apenas se defendió usando su espada. Pero no pudo lidiar con eso. La alta fiebre que de repente surgió en él le robó su concentración,
retrasando el movimiento de todo su cuerpo con un suspiro. Lux poseía una fuerza extraordinaria como Drag Knight, pero apoyó la espalda en la pared con su cuerpo invadido por el veneno. En cierto sentido, estaba siendo presionado en una desventaja que era bastante grande incluso entre todo hasta ahora. Jajajaja. Bonita mirada la que tienes allí. Esto es fácil. Esto es mucho más fácil en comparación con ese monstruo que parece una chica por allí. El ciempiés Evis agitó sus garras aún más ferozmente mientras se reía burlonamente. Giró ese largo torso que golpeó a Lux como un látigo. Pero, cállate. Me hubiera encantado colocar Cierra el Pico, pero no puedo inventar XD. Dentro de Lux, que no podía respirar satisfactoriamente hasta ahora, se encendió una ira que era como una llama ardiente. Los sentidos de su cuerpo se volvieron candentes como si lo estuvieran quemando al oír a Pilfi siendo insultada una vez más. Inmediatamente después, el vórtice de la onda de choque de Howling Roar atacó a Ignid, quien se transformó en un Evis 100 pies. Yuach. Al arremeter contra su torso para evitar el golpe directo, su tiempo de ataque se retrasó en menos de medio segundo. Al instante siguiente, un destello de espada que se desencadenó usando Kick Draw contraatacó y desgarró el torso. ¿Qué pasó, amiguito? XD, el torso de Ignid se partió en dos y chilló. Cuando Lux se preparó para destruir su cabeza con un golpe de sierra, el movimiento del brazo blindado que sostenía la gran espada se detuvo. Luchan. Esa persona ya ha sido vencida, ¿ves? Quien le agarró el brazo por detrás y lo detuvo fue Tipon que equipaba Pilfi. Lux respiró hondo y miró el cadáver desmoronado de Ignid. Tal vez el ataque acabó cortando el núcleo y le infligió un daño letal. El cuerpo se retorcía mientras se convertía en cenizas. Espléndido. Entonces no fue un golpe de suerte. El poder de todos ustedes que nos aplastaron en múltiples ocasiones. Por otro lado, Sanya, quien se transformó de manera similar en Evis, también fue derrotada por Pilfi. Parecía que su núcleo también fue destruido. Su cuerpo se estaba desmoronando mientras decía eso al final. Ella mostró una expresión satisfecha, y luego. Espera. ¿Quién es el que convirtió tu cuerpo así? ¿Quién es el que creó el ciclo de este desfile? Cuéntanos, por favor. Lux no esperaba recibir respuesta. Pero inesperadamente, la respuesta llegó de inmediato. Es el primer ministro Nulp. Príncipe Faldero, si es con tu fuerza, seguramente te será posible alcanzar la verdad. El primer ministro Nulp. El ayudante de la reina Rafie en el nuevo imperio. Como era de esperar, él fue el autor que obtuvo a Abelan y creó este ciclo. La chica frente a él le dijo que era la respuesta. Pero no lo olvides. Tú también, después de todo eres solo un peón como nosotros. Solo eso. Sanya solo dijo eso y su cuerpo se derrumbó por completo. Y luego, el silencio regresó al entorno. Después de sentir alivio al obtener la respuesta por el momento, la fatiga se apoderó de su cuerpo de una vez y Lux disipó Bahamut. A su lado, Pilfi también disipó su armadura. Él ocultó su cansancio y le preguntó. Chan. ¿Alguna presencia del enemigo a nuestro alrededor? Nadie cerca, creo. Pilfi respondió la pregunta de Lux con el mismo tono como de costumbre, a su propio ritmo. ¿Crees que sus palabras son ciertas? No lo sé. Pero Lux detuvo sus palabras por un momento y miró en silencio hacia la luna menguante. Creo que, al final, apareció un poco la sensación de Sanya. Lux y Pilfi trabajaron juntos para cavar el patio. Después de enterrar los cadáveres de los dos junto con sus Dragride, investigaron el edificio de la oficina a través de cada rincón. Luego, encontraron el Sword Device de un Drake que Sanya obtuvo del soldado privado de Sig en este momento. El dueño. Ya había muerto. Con el usuario muerto, eso significa uno de los soldados privados de Sigkreutzer que fue decapitado antes de esto. Se podría concluir que estaba registrando una información que podría sacudir el nuevo imperio. Luchan, ¿qué vamos a hacer ahora? Después de volar lejos del edificio del gobierno usando Wyvern, Lux discutió con Pilfi en un callejón.
Un sort device que perdió a su usuario podría registrar un nuevo usuario sosteniéndolo frente al drag reader correspondiente y reactivarlo. Y así, sería posible operarlo si pudieran encontrar el drake al que se le contrató este sort device, pero lo más probable es que este soldado privado de Sig no usara el hangar de drag reader del nuevo imperio. No era como si hubieran regresado a un cuadro, pero ahora no tenían otro camino que tratar de buscar en la tierra privada de Sig. Volvamos por ahora a nuestra posada. Al final tuvieron que escuchar la información directamente de alguien que estaba enterado. Por lo tanto, Lux decidió que era mejor empezar de nuevo en este momento regresando por el momento. Bien. Entonces, deberíamos separarnos aquí. Lux se desconcertó por un instante ante la sugerencia de Pilfi. Esta era Pilfi quien se hacía llamar la guardaespaldas de Lux, por lo que Lux pensó por completo que volverían juntos, pero... Recordé, unos pocos asuntos. Quiero regresar lentamente. Ya veo. Entonces, volvamos a encontrarnos en la posada. Luchan. ¿Estás realmente bien? Pilfi miró fijamente a Lux con una mirada directa. Lux no quería preocuparla más que eso. Sí. Estoy bien. Solo estoy un poco cansado, lo entiendo. Ten cuidado. Después de forzar una sonrisa, Lux se separó de Pilfi y se dirigió a la calle principal. Entonces, la fatiga de repente se apoderó de él y se sintió mareado. Se sentó en un banco cercano. ¿Qué? Mi cuerpo. En el momento en que relajó su mente, su cuerpo se volvió febril y un intenso dolor lo recorrió. Su respiración se volvió áspera y sibilante, la vista frente a sus ojos se distorsionó y empañó. En su mano había un sword device que era su única pista. Tenía que confirmar la grabación secreta escondida en este drake que podría sacudir el nuevo imperio y hacer su juicio. A partir de ahí tenía que sacar la verdad y presionar al primer ministro Nulp. El plan de Lux progresaba bien. Pero se sentía como si estuviera pasando algo por alto. Era algo inexplicable que ni siquiera podía llamarse fuera de lugar. Asterisco pricle asterisco sintió dolor en una esquina de su cabeza. Su conciencia se desvaneció y la realidad se volvió borrosa. Lux-kun. Recomponte. TSU cuando se dio cuenta, Lux estaba mirando hacia la luna. En la plaza de la fuente que estaba hecha de piedra. Había una silueta mirando a Lux en el banco allí. Era también una noche de luna como esta. Esa vez cuando te conocí, Crucifer-san. La luna que parecía mágica y la iluminación de la plaza. Las dos fuentes de luz los cubrieron de luz. El chorro de agua de la fuente estaba brillante. Crucifer con su uniforme miró a Lux y sonrió aliviada. Se preguntó cuántos minutos habían pasado desde que se separó de Pilfi en este momento. Parecía que había perdido el conocimiento por un tiempo debido a la extraña fatiga. Me alegro. Te vi hace un momento. Pero estabas durmiendo en el banco. No importa que, estabas demasiado indefenso. O tal vez, no te encuentras bien. Estoy bien ahora. Parece que estoy un poco nervioso del desfile. Es así. Pero no te fuerces, descansa un poco más así. Lux se quedó sin aliento cuando Crucifer le dijo eso. Ella también estaba sentada en el banco y sin que él se diera cuenta le estaba ofreciendo sus muslos como almohada. Tenía un cuerpo esbelto, pero cuando su cabeza se posó sobre sus muslos, notó una vez más se dio cuenta de la suavidad del cuerpo femenino. Cuando se dio cuenta de eso, las mejillas de Lux se pusieron rojas. La luz en la capital por la noche era débil. Iluminado por eso, el tiempo pasaba en silencio. Es misterioso. Cuando te conocí por primera vez, nunca pensé que el día en que nuestra relación se volviera así vendría, pero ahora que lo mencionas. Lux, quien respondió así, soltó una sonrisa irónica inconscientemente. Cuando la vio por primera vez, estaba fascinado por la belleza de Crucifer. Honestamente se sentía complicado con eso. Sin embargo, él también era lo mismo con respecto a nunca imaginar que su relación se convertiría en una en la que no estaba decidido si aceptar la confesión o no. Sí. Pero cuando imaginé que si en ese momento no te hubieras perdido en la academia, me estremecí un poco.
Por este tiempo sería la esposa de Sir Balseride y me convertiría en una herramienta para abrir las ruinas. Sería usada hasta el final antes de que se deshicieran de mí, y en ese momento sería asesinada. Crucifer habló suavemente mientras se abrazaba en silencio sobre sus hombros. No había pasado un año desde ese incidente, pero se sentía como algo que sucedió hace mucho tiempo. Eso era todo lo que había pasado desde que la conoció. Hablando de eso, Crucifer-san me eligió para actuar como tu amante en ese momento. ¿Fue eso una coincidencia? O bien Crucifer ganó espléndidamente la competencia de Lux que se celebró en la academia debido a la travesura de Reli. Luego le pidió que se convirtiera en su amante falso, pero si en ese momento Crucifer no hubiera ganado, ¿qué habría pasado entonces? Te tenía vigilado por el asunto de Bahamut, por lo que incluso sin ese evento habría hecho mi pedido con un método diferente. Tal como pensé, Crucifer-san lo estaba pensando correctamente. Soy una chica mucho más calculadora de lo que creías, ¿sabes? Lux sintió un sudor frío en su corazón al ver la sonrisa de Crucifer que parecía estar llena de significado. Bueno, desde el principio yo ya pensaba que Crucifer-san realmente era calculadora. Dudó decir eso en voz alta con sinceridad. En cualquier caso, lo que ella dijo tenía gran persuasión. He vivido así todo el tiempo hasta ahora. Como me sacaron de la ruina de Ymir, tuve que hacer eso para vivir en la casa Einfolk. Crucifer tenía una posición especial debido a su origen que era de la ruina Hall. Ella buscó el afecto de la gente más que nadie y trabajó arduamente para ser reconocida. Sin embargo, debido a que mostró una fuerza incomparable, por el contrario, se mantuvo alejada de su familia y se aisló. Ese era su pasado. Sin embargo, ahora ella entendía que era un malentendido. A través del caso que sucedió cuando Crucifer regresó a casa con Lux, notó que su padrastro Steel actuó así para mantenerla alejada de aquellos que tratarían de usarla. En este momento ella debería estar formando una buena relación con su mayordomo Olterais y sus otros familiares también. En un vistazo, Lux-kun parece inocente como un niño y lleno de aperturas. Pero estás escondiendo una fuerza increíble. Esa fue mi impresión de ti, pero eso cambió. Entonces tu impresión cambió. Aunque creo que ya es una buena impresión. Cuando Lux iba a continuar así, Crucifer continuó sus palabras primero. Cambió, a una mucho mejor que antes. Las mejillas de Crucifer se enrojecieron levemente y sonrió maliciosamente. La temperatura de Lux se elevó desde la mirada apasionada mostrada por la chica que siempre estaba tranquila y concentrada. Ya sea en ese momento de compromiso, y también cuando volví a Ymir. Cuando estoy en problemas, nunca me abandonaste y viniste a salvarme. Tú te convertiste en mi fuerza independientemente de la raza o linaje. Eso es, incluso Crucifer-san hizo lo mismo por mí. Lux dijo eso para ocultar su vergüenza, sin embargo, ese también era su verdadero sentimiento. Crucifer-san siempre estuvo de acuerdo con mi imprudencia y viniste a salvarme cuando fui capturado. Incluso en la batalla contra Celis que puso en juego la continuación de su asistencia a la academia, y también cuando fue capturado por los Lords, y en varios otros sucesos, ella arriesgó su vida por él. Cuando Lux lo señaló, inesperadamente formó una sonrisa solitaria. Lo siento, pero, para mí es un poco diferente. Crucifer se asomó a la cara de Lux con la iluminación de la lámpara y el chapoteo de la fuente detrás de ella. La hermosa chica de ojos azules mostró una sonrisa nostálgica. No sé sobre las otras chicas, pero no pelearía si no fuera por tu bien. Por supuesto, también hubo una situación en la que debido a mi obligación y estado, tuve que luchar para salvar a mi compañero, pero la verdadera razón por la que luché hasta ahora fue por algo que no se puede expresar con esas palabras. Al decir eso, Crucifer acercó su rostro hacia Lux, que todavía estaba en su regazo. Ella besó suavemente en la esquina de los labios del sorprendido Lux. El sonido del agua de la fuente desapareció por unos segundos del mundo. Los labios refinados y seductores tuvieron una sensación fugaz. Solo se tocaron un poco, entonces su cara se separó inmediatamente de él. Hice todo eso, porque quería que te giraras hacia mí. Porque quería atraer tu atención. Porque quería hacer que te enamoraras de mí. Lo siento.
Las mejillas de Crucifer, quien estaba mirando a la fuente, se veían rojas incluso bajo la tenue luz. Crucifer-san. Fue muy sencillo. Las palabras de Lux vacilaron en su franca confesión. ¿Crees que soy despreciable? Pero seguramente eso es lo que piensas. Estoy fingiendo estar compuesta, pero me importa la opinión de otras personas sobre mí más que nadie. Ese tipo de forma de vida está impresa en mí desde que era una niña. Es por eso que puse un frente para mostrar mi lado impecable a otras personas. Quiero que otras personas solo vean mi lado bueno. Lux no entendía por qué Crucifer se estaba exponiendo en este lugar. Pero seguramente, la mitad fue por culpa de Lux. Su estado único como criminal que no le permitió casarse. Y la pared de su corazón debido a su propia educación única. Debido a eso, hasta ahora no podía aceptar sus sentimientos, eso era. No. Estás equivocada. Lux dijo eso inmediatamente porque eso también era algo que había sofocado en su corazón hasta ahora. Todo este tiempo, él estaba ocultando sus sentimientos hacia las chicas, hacia Crucifer, quien la veía como alguien del sexo opuesto. Exactamente por eso, tenía que responderle aquí. Porque también amo a Crucifer-san. No solo como compañera de Ciballes o compañera de clase, sino que también como mujer. Lux-kan. Lux levantó la cabeza desde sus muslos y se sentó directamente en el banco. Él la miró de cerca. Los ojos de Crucifer, que desviaron su mirada ligeramente, se abrieron de par en par. El latido de su corazón se aceleró dolorosamente, el interior de su cabeza se volvió caliente. Con el sentimiento llamado amor llenando su corazón, Lux rápidamente le robó los labios. Una vez más, los ruidos y el paisaje desaparecieron del entorno por alrededor de un minuto. Ya sea el maravilloso chapoteo del agua de la fuente o el calor de la noche del desfile. Incluso los ruidos de las personas que se escapaban de las innumerables casas desaparecieron. Se convirtió en el mundo de solo ellos dos. Crucifer-san. Unos segundos después de que Lux separó los labios, se asustó al ver a Crucifer, quien estaba completamente petrificada. Se sentía en suspenso preguntándose si había hecho algo malo, pero... Al momento siguiente, saltó al pecho de Lux y lo abrazó con fuerza. ¡Ah! Tan tierna la waifu, por Dios. El aroma de su cabello flotaba desde su nuca. Él se intoxicó con la calidez y la suavidad que sentía a través de su uniforme. Por favor. No me sueltes, permanece así solo por un poco más. Su dulce susurro le hizo cosquillas a Lux. Asimismo sus corazones se conectaron por un tiempo. Entonces, regresaré ahora. Eiri también seguramente está preocupada. Gracias. Sí. Lux-kun, ten cuidado también. O tal vez, ¿quieres venir a la habitación donde me estoy quedando ahora? La mirada coqueta que estaba llena de sensualidad hizo que Lux se pusiera rígido al instante. Fue una invitación muy atractiva, pero él la rechazó. Porque si caía en la tentación aquí, su freno dejaría de funcionar sin lugar a dudas. Si él fuera hasta su habitación, incluso Lux no podría contenerse. Una vez más, Lux le dijo a Crucifer que deseaba esperar hasta que le quitaran el collar de criminal. Crucifer asintió con firmeza para responder. Eso es desafortunado, pero no se puede evitar. Voy a esperar un poco más entonces. Lux sonrió con ironía mientras caminaba por la calle principal junto con ella. La calidez de su mano, que naturalmente sostenía la suya, se alejó del frío de la noche de enero. Debido a la maldición de la manipulación de percepción, Crucifer no podía notarlo, pero Lux notó la silueta de una otámete. Las otámetes también observaban secretamente al mediodía, pero ella solo miraba sin atacar ni nada más. Lux fue comprendiendo gradualmente cuál era el significado de esta acción. No, todavía era demasiado pronto para decidir. En la fase presente, no era más que una conjetura. Lo que se le ocurrió fue que se le estaba monitoreando para ver cómo interactuaba con otras personas en la superficie. Lo más probable es que estuvieran esperando la oportunidad de activar Endless una vez más al final del desfile. Crucifer nunca había recibido el bautismo, solo le habían inyectado un poco de elixir. Cuando Dragon Meroder atacó la academia en el pasado,
Aeril les entregó a todos elixir para resistir la contaminación mental del Ragnarok Iblis. Lo usaron aunque fue solo una pequeña cantidad. Desde el punto de vista de la mente maestra, debían estar atentos a la posibilidad de que si Lux le explicaba la situación a Crucifer quién era un Agfer, ella podría disipar la maldición sobre la conciencia de la revisión mundial. Y luego, una hipótesis se formó dentro de Lux viendo que la mente maestra era cautelosa contra Crucifer quien era un Agfer. Se trataba de la posibilidad de que en el momento en que Lux le hablara de la verdad, ella pudiera ser eliminada. Y sobre la intención de que la mente maestra usara Endless al menos una vez más para crear un bucle. El último toque final todavía queda. Entonces, no podía exponer a Crucifer al peligro hasta ese momento. Él solo podía fingir que no había notado nada tal como antes y se burló de ella. Si Lux rechazara la confesión de Crucifer, el enemigo seguramente se daría cuenta de que recordó el primer y segundo bucle así que... Pero esta sensación mental, no es una mentira. Su sentimiento hacia la chica frente a él no era solo un espectáculo de ninguna manera. Por eso. Solo que ahora sería sincero con sus sentimientos y disfrutaría de su cita con ella. En preparación para el próximo bucle repetido y la verdad que hipotetizó. Parece que las Otametes no se dieron cuenta antes, entonces quizás sea pronto el momento de la negociación. A cierta distancia. La voz de alguien que estaba mirando hacia Lux y los otros desde la plataforma más alta de la capital no fue escuchada por nadie.